bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde nos vamos a centrar en el nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Vamos a conocer un poquito más de cerca su labor y además vamos a preguntarle sobre todos esos temas que son a día de hoy actualidad. Muy buenas tardes, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia, muy bien, gracias, muy bien. Para empezar, le quería preguntar, ¿cómo recibió este encargo? Bueno, este encargo lo recibí con sorpresa el día de San Rosendo, es el patrono de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, el 1 Casualmente, de marzo. seguro que no fue casualidad. Pues seguro que no fue casualidad, ¿no? Yo al menos no lo interpreto como casualidad, ¿no? Y ese día fue cuando el señor nuncio me comunicó que el Papa me había nombrado obispo de Mondoñedo Ferrol y yo tenía que responder, porque claro, uno, el Papa le designa, pero luego uno tiene que pensar si acepta la encomienda o no. Pues no tanto por el lugar, que desde luego el lugar ya tenía para mí su atractivo, sino por la responsabilidad que supone aceptar el ministerio episcopal, ¿no? Eso no era tan sencillo de dilucidar. Y bueno, pues tuve un día para pensarlo, ¿no? Un día es poco tiempo. Es muy poco tiempo, sí, era mucha presión. Y bueno, pues en esas 24 horas al final pues decidí aceptar el encargo, la encomienda, y el 2 de marzo respondí afirmativamente al nombramiento del Papa Francisco. ¿Le dio miedo a asumirle esta labor? Por supuesto, por supuesto que da miedo porque es una responsabilidad fuerte, seria. Es verdad que yo ya tenía responsabilidades que eran serias, ¿no? Pero me parece que esto es un salto cualitativo y exige mucho más, ¿no? Y además es una responsabilidad para una diócesis concreta como esta en la que estoy, pero también es una responsabilidad eclesial, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que da miedo y sí que da temor y reparo, ¿no? Pero al final se puede vencer todo eso. ¿Alguna vez había pensado que le iban a encomendar esta labor? Alguna vez me lo habían dicho, yo había dicho que me parecían unas bromas que se les ocurrían a alguna gente, ¿no? Y ciertamente no, con seriedad no lo había planteado, no lo tenía en mente, ¿no? Hay que prepararse para ser obispo. Pues mira, yo sí, esta pregunta ya me la han hecho, ¿Sí? que no es, pero ciertamente uno no se prepara para ser obispo, ¿no? O sea, no, sino que en toda tu vida recibes pues bueno una formación, y a mí los misioneros claretianos, porque yo soy misionero claretiano, como sabéis, pues me prepararon para aceptar la misión que se me encomendara en cada momento. Y bueno, yo creo que esa ha sido la preparación, que todas las misiones que se me han encomendado pues me he preparado para aceptarlas de buen grado y con buen espíritu. Antes de comenzar y meternos más en faena, vamos a ir un poquito para atrás. ¿Cómo llegó, cómo surgió su vocación y cuándo fue? Mi vocación surge muy atrás. Yo de niño quería ser cura. Sí, quería ser cura de pueblo además, nada de ciudad. Todo claro. Todo claro, sí. Sí. Bueno, es lo que un niño pues se imagina, ¿no? Porque ve, porque está cerca. Yo tenía un tío cura también, que era misionero, aún es misionero en Perú, y venía de vacaciones, y al verle pues eso me llamaba la atención, y bueno, pues ahí empezó quizá a fraguarse la imaginación del chaval, ¿no? Pero después, posteriormente, yo sí que quise dar un paso adelante, y bueno, pues con 14 años ingresé en el seminario de los misioneros claretianos, pues con el deseo de discernir bien mi vocación y ver si realmente pues yo podía ser sacerdote y además religioso. Era un complemento distinto que hasta ese momento no se había planteado, pero que se planteó, ¿no? Mi padre me preguntó entonces, cuando yo tenía 14 años, si yo iba en serio. Yo con 14 años le dije que sí, y bueno, pues hasta el día de hoy yo creo que sí que he ido en serio, ¿no? Con esa vocación. Y bueno, pues la verdad es que ha sido desde entonces hasta ahora. He tenido mis dificultades, como todo el mundo, pero estoy muy satisfecho y muy contento de haber seguido este camino y de haber respondido a esa vocación, a esa llamada que yo sentí que el Señor me hacía para servirle a través del sacerdocio, servir a la gente, servir a la transformación de este mundo, ¿no? Y bueno, pues estoy contento de haberlo hecho. ¿Qué responsabilidades ha tenido que dejar atrás para dedicarse ahora a su labor como obispo? Pues he tenido que dejar la provincia claretiana de los misioneros claretianos de Santiago. Yo era superior provincial, superior mayor, el que coordina y anima pues a 260 misioneros claretianos pues por media geografía española, ¿no?
desde aquí, desde Galicia hasta Valencia, pasando por Madrid, en fin, La Rioja, en fin, muchas comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, pues esa era una responsabilidad seria, fuerte, la primera que tenía en ese momento. Además lo tuve que dejar a mitad del mandato. Yo fui elegido para 6 años y cuando habían pasado 3 años, pues lo dejé. Y eso, bueno, pues era dejar un proyecto a medias, ¿no? De animación de personas, de posiciones, de tareas, de proyectos misioneros, ¿no? Que bueno, pues eran interesantes y que ahora están siguiendo a otros y lo están haciendo muy bien, eso también tengo que decirlo, ¿no? Pero bueno, a mí me costó dejarlo, evidentemente, ¿no? Y dejé también la presidencia de la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas, la CONFER, que aglutina a unos 45.000 religiosos y religiosas que hay en toda España, ¿no? Y bueno, pues la animación de la vida religiosa en España también era una responsabilidad fuerte, importante, y yo trabajaba muy a gusto en esos temas también, de coordinación, de animación, de nuevas perspectivas que se abren ahora para la vida religiosa en España, y también eso me costó dejarlo, evidentemente. Entiendo que es una decisión muy importante el dejar este trabajo atrás para un nuevo encargo aún mejor, ¿no? Bueno, sí hay que mejorar en la vida, ¿no? Pero vamos, yo no comparo las tareas, son distintas en cada momento. Sí que efectivamente me costó dejar estas tareas, dejar la vida que llevaba en ese momento en Madrid, pero desde el día que puse el pie en Ferrol, que fue el 1 de mayo, cuando vine antes de la ordenación, no he tenido ninguna nostalgia, ninguna morriña, he estado muy a gusto aquí y mirando hacia el futuro, que es como tiene que mirar todos los seres humanos. Tenemos que mirar no tanto al pasado, sí, para aprender, pero sobre todo hay que mirar con esperanza al futuro, porque es lo que tenemos por delante y siempre es la mejor oportunidad que se abre delante de nosotros. ¿Qué implica concretamente para usted el nombramiento como obispo? Pues mira, implica una toma de conciencia muy fuerte de lo que una persona puede hacer en el servicio a los demás, como ha querido entregarse en su vocación, pero con una repercusión eclesial y por lo tanto también social, ¿no? Es decir, yo hasta ahora había tenido pues también una implicación personal, social, pero no tan fuerte como esta, ¿no? Porque esta es muy de cara afuera, muy hacia los demás, con una entrega y una exigencia mucho mayor, ¿no? También con una satisfacción porque lo tienes que dar todo y entonces si estás decidido a darlo todo, pues en esa entrega total también recibes muchas satisfacciones, ¿no? Pero implica una exigencia muy grande, ¿no? Quizá también una vida más auténtica, más coherente, más transparente, y que esté más pendiente de las necesidades que tiene la sociedad, que tienen las personas, que tienen las instituciones, que tiene la Iglesia y que tiene la diócesis concreta y las personas que viven en esta diócesis concreta de Mondoñedo Ferrol. No solo la gente de Iglesia, sino todas las personas que viven en estos lugares a las que la Iglesia tiene que acercarse, quiere acercarse, pues para ver con ellas cómo se puede trabajar por mejorar el entorno en el que vivimos y bueno, todas las dificultades que tenemos, pues que entre todos podamos superarlas. Una vez que a usted le mandan este encargo y dice que sí, que adelante, usted se siente y dice, ¿cuáles van a ser los principios básicos en los que se va a basar mi labor? ¿Cuáles son? Bueno, pues lo primero, conocer bien las personas, el lugar, la sociedad que camina, que peregrina, que solemos decir nosotros, en Mondoñedo Ferrol, ¿no? Ese es el primer principio, un conocimiento profundo, no superficial, o no externo, sino más bien profundo, para el cual necesito tiempo. Yo, bueno, todavía necesito más tiempo para ese conocimiento, ¿no? En segundo lugar, un principio que es el camino junto con el resto de los responsables de la Iglesia, los sacerdotes, los laicos, la vida religiosa, caminar con todos, ¿no? No tomar por mi cuenta decisiones sin saber lo que piensan los demás, ¿no? Sino caminar con todos, ¿no? Caminar junto con los demás, en una iglesia en la que todos nos sintamos responsables, cada cual desde la encomienda que ha recibido, el encargo que ha recibido, pero todos responsables de una misma tarea, de una misma misión, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estos dos principios, el de conocimiento profundo y el de caminar con todos, y hacer entre todos
construir entre todos esta iglesia de Mondoñedo Ferrol son los principios fundamentales. Desde estos después se derivan una preferencia por las personas más necesitadas, ¿no? La iglesia de Mondoñedo Ferrol lo lleva haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Cáritas es un exponente, pero no solo Cáritas, ¿no? Porque está Manos Unidas, porque está cada parroquia atendiendo a las personas que lo necesitan, porque hay movimientos como el de Vida Ascendente que atiende a las personas mayores que viven solas también y les apoya y les ayuda en esa situación, porque está la Pastoral de la Salud para atender a los que por la enfermedad están pasando situaciones malas. Es decir, que toda la Iglesia tiene una opción preferencial por los más necesitados y eso hay que subrayarlo y además hay que acrecentarlo, porque eso es importante. Ese principio se deriva de los anteriores, ¿no? Y esto se hace, ¿por qué? Pues porque nosotros miramos a Cristo en el Evangelio y Cristo lo que hace es atender a los más necesitados. Sencillamente esa es la consecuencia, ¿no? Entonces, estos son los principios generales, ¿no? ¿En qué circunscripción se inscribe su cargo? Bueno, pues esta iglesia de Mondoñedo Ferrol, como sabes, ocupa parte de la provincia de Coruña, donde estamos, y parte de la provincia de Lugo. Son 4.500 kilómetros cuadrados. Alguien dice, esto es muy grande. No es tan grande, hay diócesis en España mucho más grandes, aunque sí que hay mucha población. En Ferrol, Narón, sabes que hay mucha población, es donde se concentra casi la mitad de la población que tiene esta diócesis, que andará por los 270.000 habitantes aproximadamente. Bueno, la mitad está en Ferrol, Narón, en estos lugares, y la otra mitad pues dispersa por lugares de la Mariña, en fin, pues por poblaciones importantes, grandes como Ribadeo, como Villalba, como Viveiro, Foz, Burela, Mondoñedo, por supuesto, en fin, todas estas poblaciones así extensas, ¿no? De mucha población también, o de población importante, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde se circunscribe un poco toda esta encomienda mía, ¿no? Por otro lado, como los obispos de Galicia también colaboramos unos con otros, pues también tengo encomendada el acompañamiento de la vida consagrada en Galicia, de Cáritas de Galicia, también de la pastoral vocacional de Galicia, ¿no? Y bueno, pues con estas tareas, entre lo que hay dentro de la diócesis y la colaboración externa en toda Galicia, pues voy adelante. Y aquí es donde se circunscribe lo que tengo que hacer. Por ahora no hay otras, no sé, otras tareas. Cuéntenos, ¿cómo es el día a día de un obispo? El día a día de un obispo es muy distinto. No hay 2 días iguales, ¿no? Sí, porque mira, yo, bueno, lo primero que hago es rezar. Yo levanto, rezo, celebro la Eucaristía si tengo que celebrarla en la parroquia o en algún otro lugar, aunque alguna vez también celebro por la tarde, eso depende del horario que tenga, pero lo primero es rezar, ¿no? Ponerme en manos de Dios y decir, adelante con esta jornada, ayúdame que yo te voy a ayudar, estas cosas, ¿no? Y bueno, después de eso pues empiezo las tareas, hay muchas entrevistas, reuniones a lo largo de la mañana y de la tarde, pues bueno, pues lo mismo en las oficinas del obispado que en otros lugares, ¿no? O sea que bueno, es muy variado el día a día del obispo, ¿no? También yo me muevo entre Mondoñedo y Ferrol, entonces estoy algunos días, o una semana completa, depende de cómo estén las actividades, estoy en Mondoñedo, ¿no? Y el otro tiempo en Ferrol, o sea, me reparto entre las dos sedes, pero no solo las dos sedes, porque también, como te digo, hay que visitar estos lugares que he mencionado por donde yo tengo que estar. También tengo alguna reunión en Santiago de Compostela por esas otras tareas de acompañamiento en la Iglesia de Galicia, ¿no? En fin, pues todo esto va configurando un poco la agenda que, como te digo, es muy distinto un día de otro. En ese sentido, es un poco de aventura, porque cada día te puedes estrenar con cosas. No se sabe qué va a pasar. Sí, está bien. Está bien, pero a veces también da vértigo, porque las aventuras... No sabes lo que se espera. Claro, exacto. Dentro de toda su labor pastoral, la que recuerda especialmente es la que en la que estuvo en la parroquia del Puente de Vallecas. ¿Por qué es así? Sí. Bueno, fue mi primer destino después de ordenarme. Cuando yo me ordené estaba en un equipo de animación pastoral y el primer destino que recibí a una parroquia, pues a un lugar de trabajo directo con las personas, fue en el Puente de Vallecas, en las parroquias que regentamos ahí los claretianos en aquel momento, Nuestra Señora de la Aurora y el Santo Ángel de la Guarda. Hoy ya es una sola parroquia de lo que fueron 2, ¿no?
y yo estuve allí 6 años y bueno, pues fue donde me configuré como sacerdote y como religioso en la tarea, en el trabajo misionero a pie de calle. Al mismo tiempo yo seguía estudiando, entonces estudiaba y trabajaba, las dos cosas a la vez. Pero bueno, fue un momento muy bueno de mi formación como persona y de mi constitución como sacerdote, como misionero, como digo, ¿no? Porque tuve que entrar en contacto con una realidad de una necesidad muy fuerte de apoyo, de ayuda, de acompañamiento a personas pues que, en fin, pues lo necesitaban, sobre todo menores y jóvenes, riesgo de marginación y de exclusión, y por supuesto una tarea muy directa, porque había muchísima problemática de droga, pues en la rehabilitación de toxicómanos, ¿no? Ahí comencé con otros claretianos y laicos un proyecto de acompañamiento y acogida a toxicómanos que necesitaban rehabilitarse. Nosotros colaborábamos con Proyecto Hombre y era el proyecto que yo realizaba, pero residían en nuestra casa y estábamos con ellos 24 horas al día. Tú imagínate la cantidad de personas que hacen falta para que un centro funcione 24 horas al día, todo con voluntariado. Una situación muy dura. Sí. Hay que tener de verdad vocación para poder tener las fuerzas necesarias, porque ya no solo un caso, sino una multitud de casos con los que trabajar y se necesita mucha fuerza. Muchos. Lo que pasa es que bueno, la fuerza uno la tiene pues de donde le viene, que es de Dios. No tiene uno fuerzas humanas, no pueden con estas tareas ciertamente, ¿no? Pero bueno, o sea, veíamos que era necesario, que era bueno, porque es que era una problemática muy fuerte y en aquel momento, estoy hablando de los años 90 en Madrid, no había muchas respuestas. Yo tenía unas listas de espera larguísimas para poder acoger chavales, ¿no? Y realmente era una pena no poder atender a todos los que lo necesitaban. Entonces, ahora ya hay más respuestas, gracias a Dios, ¿no? La sociedad ha despertado y ha atendido esta necesidad, porque sigue habiendo problemática de droga, no vamos a decir, eso no ha desaparecido, ¿no? Desgraciadamente. Pero entonces no había apenas respuesta, ¿no? Era muy necesario responder de ese modo y yo creo que fue una respuesta pues desde el corazón de la parroquia y desde la misión que necesitábamos realizar. No podíamos decir mirar para otro lado, esa era la necesidad. Y eso yo lo recuerdo como la mejor escuela de la vida, totalmente. Totalmente, para todo, ¿no? Entonces, bueno, por eso mi referencia a Vallecas siempre es cariñosa. Yo sigo yendo por allí y hace más de 20 años que no estoy allí, pero sigo yendo por allí como que voy a mi casa, a mi barrio, al lugar donde me encuentro a gusto y sigo encontrándome con gente pues que entonces ya estaba allí y bueno, pues continúa en esa parroquia dando el callo y trabajando por los demás en aquel lugar, ¿no? Pasamos de esa labor en el Puente de Vallecas para la que está haciendo actualmente. Lleva ya 5 meses como obispo. ¿Qué evaluación haría de este periodo de tiempo? Bueno, para mí ha sido un tiempo gozoso, alegre. Me encuentro muy contento del lugar al que he sido enviado. Cuando estuve con el Papa en Roma en septiembre, le dije, me ha enviado usted a Galicia, yo estoy contento de estar en Galicia. También al Papa le suena lo de Mondoñedo Ferrol, o sea, no le es desconocido el nombre. Y bueno, pues yo estoy contento, muy contento de este lugar, de las gentes que hay aquí. Me he encontrado con personas sinceras, auténticas, que además quieren el bien de estas gentes que conviven con ellos y de la Iglesia en este lugar, que quieren trabajar, que están muy dispuestas a colaborar, y tanto sacerdotes como laicos como religiosos. No sé, yo estoy muy contento de este tiempo. En cuanto a ese primer objetivo que te decía de conocimiento, ¿no? Porque bueno, estoy conociendo un poco el alma gallega. Hubo un sacerdote, don Usío García Mor, que me dijo, aprenda usted galego, pero sobre todo aprenda a vivir en galego. Y yo creo que ese es un objetivo muy importante. Estos meses estoy intentando acercarme para aprender a vivir en galego. ¿Cómo se vive en galego? Pues se vive en galego, pues mira, se vive contagiado un poco de esta bruma, que bueno, llevamos muchos meses sin ella, pero cuando aparece y te toca el alma. Si te descuidas te deja caer un poco en el derrotismo, en el pesimismo, pero después en algún momento del día aparece el sol, aunque sea poco, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, yo tengo que seguir adelante, porque el gallego puede parecer pesimista o triste, pero después es trabajador, emprendedor
y sabe mirar a la luz y sabe seguir caminando en luz, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa, pero aún tengo que conocer un poco más de este alma, ¿no? Y luego también vivir en galego yo creo que es vivir en profundidad, en hondura, ¿no? O sea, conociendo de verdad el alma humana y escuchando muy bien lo que el alma humana va diciendo, ¿no? Porque no solo son las palabras las que hablan, en las palabras pues también se transmiten otras cosas y hay signos también que te transmiten lo que se vive aquí, ¿no? Muy honda y muy profunda. ¿Esto de vivir en galego tiene algo que ver también con vivir y comer como un gallego? Eso no es malo, ¿verdad? Eso no es eso difícil. No es malo. Bueno, también eso es. Es también difícil contenerse y parar de comer. Es difícil contenerse y parar de comer. Yo aquí creo que las comidas que son abundantes todas, ¿no? Y cuando tú invitas a la gente a compartir, como hace poco tuvimos una comida en Mondoñedo y dije, bueno, pues vamos todos a compartir. Alguno decía, es que no he traído comida, no te preocupes, que siempre sobra. No hay ningún problema, hay abundancia, ¿no? También habla un poco de no solo de bueno, el comer bien en sí, sino un poco de la abundancia y de la generosidad que la gente quiere mostrar, ¿no? Porque es otra cualidad también importante. Vivir en galego es ser acogedor y hospitalario, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, se muestra a todo el que viene y bueno, pues en la comida también se manifiesta eso. ¿Cómo ha vivido esta semana el Puente de Todos los Santos? Pues bueno, el Puente de Todos los Santos precisamente lo he tomado con tranquilidad porque tenía bastante trabajo que hacer de despacho y bueno, pues he podido estar en casa trabajando, que necesitaba hacerlo, como digo, ¿no? Entonces no ha habido ninguna actividad fuera pública y bueno, pues lo he dedicado a eso, a ese trabajo que tenía pendiente, ¿no? Así que con mucha tranquilidad. Este 5 de noviembre, este sábado, va a tener lugar una asamblea laica. ¿En qué va a consistir? Bueno, en Mondoñedo Ferrol ya viene de años atrás habiendo una asamblea de laicos, ¿no? Y bueno, pues en torno a un centenar o más de laicos y laicas de la diócesis se reúnen para ver un poco su vocación laical, qué es lo que pueden aportar a la Iglesia y a la sociedad en este lugar. Y entonces este año pues también se ha convocado la asamblea de laicos. Ha habido una asamblea de Cáritas, una asamblea del clero, es decir, que hay otras asambleas de sectores de la Iglesia, ¿no? Y este 5 de noviembre efectivamente hay una asamblea de laicos que es significativa en cuanto que el laicado tiene un papel muy importante en este momento, ¿no? A veces se dice que es la hora del laicado, ¿no? Yo no lo comparto del todo en el sentido de que es la hora del laicado, pero la hora de todos, ¿no? Y no se puede decir que ahora son y no cuentan los otros, porque si fuera ahora la hora del laicado, en otro momento a lo mejor dejaba de serlo, y no puede dejar de serlo, ¿eh? El laicado tiene que estar siempre presente, ¿no? Entonces yo ese mensaje se lo voy a transmitir el sábado, que siempre es la hora del laicado, no solo ahora, ¿no? Pero ciertamente hay un papel muy importante que tienen los laicos en este momento. Son los que viven en medio de la vida pues su fe y bueno, y los que tienen que mantenerla, los que conocen mejor los entresijos de esta sociedad, de estos pueblos, de este pueblo, de estos lugares, y los que por otro lado pues desde allí están haciendo una tarea impresionante, aunque a veces no se diga, ¿no? O no se note. Yo creo que poco a poco se va notando más, son fermento en la masa y nos pueden ayudar a toda la Iglesia a hacer mejor las cosas, a crecer, a abrirnos, a poner en valor todo aquello que supone que una iglesia como la de Mondoñedo Ferrol tiene que hacer, en esta clave también en la que el Papa Francisco nos ha invitado a trabajar a todos, que es una clave misionera. El Papa Francisco quiere que todos los lugares de la tierra estén en estado de misión y bueno, pues Mondoñedo Ferrol tiene que sufrir también una transformación misionera que siempre es una transformación a mejor. Esa transformación a mejor, los laicos, claro, tienen un papel fundamental para que sea así. Y esa asamblea del 5 de noviembre va a tener ese dinamismo, ese objetivo. Ellos que han preparado la asamblea, bueno, yo les dirigiré unas palabras y habrá una reflexión de grupos, pero también han preparado un rato de oración y una Eucaristía. Son gente muy consciente de todo lo que tenemos entre manos. Otro de los temas que le quería preguntar, que se nos echa la entrevista, ya se acaba y tengo muchas ganas de preguntarle sobre muchos temas. Uno de los que no quiero dejar en alto es la de la Conferencia Episcopal
Cultural Española, junto con la de Transparencia Internacional España, han firmado un acuerdo para establecer medidas de transparencia y una apertura de todos los datos. ¿Qué significa esto? Pues significa que no tenemos nada que ocultar y que queremos que así se manifieste, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Y en una sociedad en la que, bueno, pues ha habido y sigue habiendo, ¿no?, tantas corruptelas y tantas corrupciones, ¿no?, que juegan con la vida de la gente, porque jugar con el dinero y con los números es jugar con la vida de la gente. La Iglesia quiere ser coherente, quiere hacer ese esfuerzo y la transparencia es un medio para lograrlo. Entonces, queremos ser transparentes, queremos decir esto es lo que tenemos, esto es lo que somos y no tenemos nada que ocultar. Otro tema que le quería preguntar, hace unos días salía la postura de la Iglesia que iba a negar el funeral religioso a todas aquellas cenizas que se guardaran en algún lugar, en alguna casa o se esparcieran por algún lugar. ¿Por qué se ha llegado a cabo esta decisión? Bueno, vamos a ver, esta instrucción, que ha sido una instrucción de la Santa Sede, lo que invita es a tomar conciencia primero de que esta vida para un cristiano no termina aquí, sino que continúa, y de que debemos pues tener un reconocimiento y un culto a nuestros antepasados, pues que sea digno de nuestra fe, ¿no?, y en coherencia con nuestra fe. Entonces, que las cenizas, como los enterramientos, puedan tener también un lugar pues digno para poder recordar a nuestros difuntos, para orar por ellos, para tener, bueno, ese punto de conexión con la vida futura, pues es lo que pretende la instrucción, ¿no? Entonces, cuando dice que las cenizas, bueno, pues se guarden en un lugar que sea digno para ese recuerdo, para esa veneración, pues está ayudándonos a recordarlos de la manera más digna que pueda hacerse y, por supuesto, que no desaparezcan, ¿no?, porque cuando desaparece todo, pues fíjate con lo que ocurre cuando una persona desgraciadamente muere en el mar y no se recuperan sus restos, ¿no? La familia no tiene esa referencia para poder orar por ellos, para poder enterrarlos, para cerrar su duelo, ¿no? Pues a veces esparcir las cenizas podría tener también esa circunstancia o esa pega, ¿no? Entonces, bueno, pues la Iglesia quiere que pues se elimine todo eso. Y sobre todo, no es tanto negar funerales, sino invitar a celebrar en cristiano todo eso y pensar que las personas no es que vayan a cualquier lugar desconocido, es que nosotros creemos que hay un lugar de resurrección. Pero también hay mucha gente que por deseo dice, pues si yo he vivido en este sitio, quiero que mis cenizas se esparzan por estas montañas, por ejemplo. Bueno, ¿qué lo vamos a ver? Pues eso habría que considerarlo, ¿no?, en algún caso. Aunque fuera una persona creyente completamente, pero que quiera que sus últimos restos queden por el lugar que le ha visto crecer. O sea, lo que la instrucción no contempla es que efectivamente pueda haber personas creyentes que puedan llegar a creer eso, sino que, bueno, pues orienta de esa manera y entonces el máximo hace que después pues podamos también contextualizar cada uno de los casos, ¿no?, y ver cómo se puede enfocar. Pero hay que tener claro pues cuál es el objetivo y sobre todo lo que la instrucción debe pretender, ¿no?, que es recordarnos que hay una vida futura, que no todo se acaba en esta, porque sería muy triste que todo acabara en esta vida, ¿no? Viene una vida futura, hay un reino de los cielos, un reino de Dios, de justicia, de libertad, de paz y amor, y caminamos hacia él, y ahí es donde queremos que vayan nuestros seres queridos que ya han fallecido, ¿no? Entonces hay que mirar a ese horizonte y todos los medios que nos lleven a pensar de esa manera yo creo que son bienvenidos. Para finalizar me gustaría hablar de la modernización de la religión católica, puesto que en diciembre vamos a tener una aplicación llamada Confesor Go. Se trata de una app para encontrar al sacerdote más cercano y purgar tus pecados. ¿Qué le parece esta iniciativa? Bueno, pues mira, aparte que ya estamos en los medios, en las redes sociales, yo creo que la Iglesia sí que se adapta a los tiempos, ¿no?, sin perder para nada su esencia y todo lo bueno que tiene que aportar. Pues esta aplicación, bueno, si sirve para que efectivamente alguien que tiene deseos de confesar encuentre un confesor pronto, lo más cerca posible, pues bienvenida será, o sea, eso está bien, ¿no? Eso nos va a exigir a los sacerdotes estar muy disponibles, porque claro, ahora con una aplicación de ese tipo tenemos que haber sacerdotes disponibles en cualquier momento, por decirlo así, ya fuera horario. Entonces, yo creo que en ese sentido la iniciativa es simpática y creo que puede servir. Pues, ¿Contempla la idea de que pueda ser videoconferencia dentro de nada, el confesarse por una videoconferencia?
conciencia. Bueno, eso yo creo que Eso yo creo que ya son otras palabras. No, porque hay cosas que se hablan mejor de tú a tú, ¿no? Yo creo que las cosas importantes, aunque nos comuniquemos por estos medios, las cosas importantes siempre hay que hablarlas cara a cara, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la celebración de un sacramento siempre es muy importante, celebrarlo cara a cara. Monseñor, le agradezco, muchas gracias haber venido esta tarde aquí a Espacio Abierto y habernos concedido esta entrevista. Bueno, a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Natalia. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben, nos pueden seguir en nuestra página web en www.tvferrol.es o si lo prefieren a través del canal de A la Carta de YouTube. Que tengan una muy buena tarde.